tardes a todos los asiduos a este seminario. Empezamos la tercera sesión. En este caso tenemos como conferenciante, participante, comunicadora a doña Montserrat Gárate o María Montserrat Gárate Ojanguren, de la Universidad del País Vasco. Ella vive en San Sebastián, ha formado parte del grupo Greta de Historia del Tabaco, que comenzamos nuestra primera asignatura en 1998. Ese grupo luego se convirtió en el Seminario Permanente de Historia del Tabaco, en un convenio que firmamos con la Universidad Nova de Lisboa, que sigue activo y se ha incorporado gente de Azores. Montserrat ha trabajado en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, en historia económica. Ha hecho varias monografías, algunas muy importantes para la historiografía española, sobre compañías privilegiadas en el siglo XVIII, especialmente la Compañía Guipuzcoana de Caracas y la Real Compañía de La Habana, que es la que va a traer el tabaco desde Cuba, desde La Habana hasta Cádiz, porque estamos en el siglo XVIII, estas dos compañías, aunque una empieza antes que la otra. Ha investigado dentro del grupo Greta, me parece que fue Galicia y Asturias, cuando hablamos de los consumos regionales. Colaboramos juntos en hacer un estudio, Montse y yo, de la factoría de La Habana en la segunda mitad del siglo XVIII, y hemos colaborado en diversos trabajos, algunos de ellos coordinados por Agustín González Enciso. Ella además ha hecho una historia de la fábrica de tabacos de San Sebastián, porque la Fundación Altadis, que fue la patrocinadora de estos estudios del tabaco, tenía en su programa, además de estudiar la renta del tabaco en el antiguo régimen, estudiar el parque fabril que se va creando. Primero hubo una sola fábrica en Sevilla, luego se le añade la de Cádiz de cigarros, y luego se le van añadiendo diversas fábricas en toda la geografía española. Algunas de ellas, Agustín estudió, por ejemplo, la factoría de Santander, me parece, surgen donde estaban las factorías. Otras ya no, e incluso otras surgen como almacenes. Pero la geografía española se llena de fábricas. Hoy me parece que Imperial Tobacco, que es la que ha sucedido primero a la renta, a la arrendataria, Altadis, que es la fusión entre la empresa española y la monopolista francesa, Seita, de ahí fundan Altadis, y tuvo en su programa hacer diversas fábricas, y ella hizo una monografía muy interesante de la fábrica de San Sebastián. Me parece que por eso mereciste una medalla de oro del ayuntamiento de... Tanto como de oro, no. ¿De qué? No, pero me dieron, sí, una placa, la chapa que le llamaban, una placa de plata de Chillida. Sí. Una placa de Chillida por este trabajo, fundamentalmente por este trabajo. La antigua fábrica, aquellos que vayan a San Sebastián, hoy es un centro cultural. Las fábricas de tabaco han desaparecido. El cultivo del tabaco, que estaba en Extremadura, ha desaparecido. Es decir, es una industria y un cultivo. En España el cultivo es muy corto, pero como ha ocurrido en Canarias el tabaco ha tenido una historia muy importante y ha desaparecido prácticamente sin dejar rastro, tanto las fábricas como el cultivo. Pues Montse, en este proyecto y hoy la idea era ayer entramos en Colombia, y hoy era seguir en el Caribe. Y en el Caribe, Montse conoce bien Cuba, conoce bien Venezuela. Venezuela tiene un tabaco específico, y entonces creo que nos va a plantear los problemas que para el desestanco o el estanco, porque Venezuela llega al estanco muy tarde, tiene este sitio específico que es el tabaco de Barinas, que es el tabaco de Venezuela. Es un tabaco especial. Ella creo que nos lo contará, pero yo ya se lo adelanto, que les gusta sobre todo a los holandeses, el de Barinas. Bueno, me parece que Frank
Sí, antes de que la profesora comience, quería disculpar la ausencia de la ponente que vendrá a continuación, la doctora Stubbs, que finalmente no ha podido venir porque está con el COVID, el dichoso COVID que nos ataca a todos. Ella ha seguido el seminario a través de nuestro canal de YouTube. Estaba preparado todo, Juan Ismael había preparado todo para poder hacer un bucle y conectarnos desde el Reino Unido, pero finalmente nos ha mandado un correo diciendo que no se encuentra en condiciones de poder dar la conferencia, con lo cual después del turno de ruegos y preguntas que tengamos hoy, pues hoy ya cerramos hasta mañana, que retomamos de nuevo la actividad con las dos conferencias que cerramos en el mismo horario de todos los días. ¿De acuerdo? Y sin más, les dejo a ellos para que... Antes de darle ya la palabra definitivamente a Montse, queremos agradecer, como estamos haciendo todos los días, yo como coordinador del seminario, la acogida y el trato que nos está dando la Casa Museo León y Castillo, su director, y a Juan Ismael, y a todos ustedes por estar aquí. El trato que se merecen todos los visitantes ilustres, que aquí atendemos a todos de la mejor manera posible. Muy bien. Pues Montse, Bueno. adelante. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Y yo también quería empezar agradeciendo la acogida, el cariño y la atención que han tenido también durante todos estos días anteriores a este seminario, que me han mandado la información, han estado pendientes absolutamente de todo. Y por lo tanto, muchísimas gracias a la Casa Museo León y Castillo, porque además me han obsequiado con un libro de un personaje que yo no lo conocía, pero seguro que me resulta muy interesante, con lo cual muchísimas gracias. Y también quiero agradecerle a mi amigo Santiago y compañero, porque tiene mucho humor, paciencia y sabiduría para organizar todos estos seminarios. Gracias, Santiago, por todo lo que tienes que hacer, el papeleo y el no papeleo, y por haber sabido contactar con esta institución que también nos acoge. Pues muchísimas gracias, y con esto voy a empezar no a deleitarles, sino a contarles algo sobre la factoría de La Habana, en Cuba, y el tabaco y el estanco posterior en Venezuela, que son modelos realmente distintos. Y sobre todo, después de esta parte de comentarles cómo funcionaron ambos estancos, lo que sí quiero es una segunda parte de decir qué pasa con el tabaco en el siglo XIX, cuando se tienen que incorporar a la economía internacional. Tanto Cuba, a pesar de estar dentro del sistema del Imperio Español, y tanto Venezuela. Es el tabaco el que va a jugar un papel, son los capitales que se formaron gracias al tabaco, que en Cuba, por ejemplo, esto se ve francamente bien. En el caso de Venezuela parece que no hay ninguna continuidad, que me parece también interesante analizar esto en el siglo XIX, cuál es la ligazón que hay entre tabaco, capitales y posterior incorporación a ese mercado internacional. Pues bien, con esta mínima introducción voy a comparar los estancos, si son comparables, el de Cuba y el de Venezuela. En primer lugar, sí que existe una similitud entre ambos. Ambos, tanto Cuba como Venezuela, son sobre todo productores. ¿Qué quiere decir esto? Que son productores ¿para qué mercado? Cuba tiene una población relativamente pequeña para toda esa producción de tabaco. Venezuela tiene una población que no era tan pequeña, pero sin embargo tienen que exportar porque la producción es bastante mayor del consumo interno. Luego se tiene que plantear ambas regiones, ambos espacios, se tiene que plantear el mercado para vender ese tabaco que le sobra, en un caso en el de Cuba y en el caso de Venezuela. Sin embargo, son muy distintos desde el comienzo. ¿Por qué? Porque Cuba se va a plantear como productor para abastecer sobre todo al mercado metropolitano.
En cambio, el caso de Venezuela no se puede plantear esto, o por los gustos, o porque hay una tradición, porque ya se han metido los holandeses, y por lo tanto ese tabaco no puede ir al mercado metropolitano, que ya va a contar, como les voy a decir, ya va a contar con el tabaco que llega de Cuba, que es por excelencia el consumo español el que va a absorber eso. Pues bien, voy a empezar en primer lugar comentando el caso del estanco de Cuba, cómo se plantea. El estanco de Cuba va a durar 100 años y todo dentro del sistema administrativo de España, dentro del imperio español. No va a ser así el caso de Venezuela. El estanco se va a fundar, se va a crear en Cuba en 1717 y va a durar justamente 100 años, porque queda abolido en 1817. ¿Cuáles son los planteamientos primeros? En primer lugar, comienzos justamente después de la guerra que va a llegar un Borbón, una dinastía diferente a España, se va a plantear, lo primero, vamos a ver qué riqueza tenemos, qué pueden dar las colonias, y se elaboran informes económicos, sobre todo, tanto en Cuba. Se va a elaborar también un informe y un presupuesto precioso en Venezuela, un poquito más tarde. Es decir, queremos recuperar con la nueva dinastía, queremos recuperar cuál es la riqueza, cuáles son las posibilidades, cuáles son los productos, con qué podemos comerciar, etc. En el caso de Cuba, concretamente, se va a elaborar un presupuesto de lo que tiene, de la riqueza, ya en 1717, justamente cuando se va a establecer el estanco del tabaco. ¿Y cómo se plantea esto? Señores, tenemos 8 millones de libras. Estas libras de tabaco, estos 8 millones, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿A dónde las vamos a dirigir? Entonces, les he puesto este gráfico, les voy a poner hoy muy pocas letras y más gráficos. Ya pueden ustedes ver que digamos, lo que pensaban es 5 millones van a ir a la península. Estupendo, tenemos un mercado importante. 1,5 millones va a ir para el mercado exterior. Vamos a exportar a Europa. Se van a encontrar con el problema de que, claro, una cosa es pensar eso, que vamos a mandar al extranjero, y otra cosa es la posibilidad de comerciantes españoles que puedan habilitar los cauces para mandar al extranjero. Tienen ustedes también, hay un apartado especial para Canarias. Es que Canarias y lo que consume de tabaco y lo que se manda a Canarias, o como los géneros que entran en Canarias, tenían, a pesar de pertenecer al Imperio Español, sin embargo tenían, digamos, un apartado diferente para este espacio. Y luego hay una pequeña cantidad para Chile, etcétera. Pero sobre todo es el mercado metropolitano el que nos va a resolver el tema. Muy bien, si tenemos que comprar tabaco en Cuba para llevarlo a la metrópoli, ¿cómo lo vamos a pagar? Entonces también lo resuelve la Real Hacienda, lo resuelve estupendamente. Cantidades de México, que México produce mucho, la Nueva España. Eso vamos a, de alguna manera, determinar una cantidad, un situado, para mandarlo a La Habana, y con esa cantidad vamos a pagar el tabaco que se va a comprar a cuenta, digamos, dentro de la Real Hacienda, para mandar ese tabaco a España. Entonces se establece un situado, con lo cual ya tenemos producción, dinero para comprar gran parte de esa producción, la mayor parte, y el mercado, que es sobre todo el mercado español, con los gustos de aceptación de ese cubano. Con lo cual, ese planteamiento efectivamente está ya, digamos, muy bien concretado y muy bien determinado desde el punto de vista económico. Ahora bien, este estanco, ¿cómo lo vamos a administrar? ¿Cómo vamos a hacer todas esas operaciones de comprar el tabaco, de mandarlo a la metrópoli? Y entonces
este es el problema, porque no hay una organización, no hay una burocracia, no hay una institución organizada para que pueda hacer esas operaciones. Y hay que acudir a particulares. Ayer concretamente nos estaba hablando Agustín de esas contratas, esos sistemas de arrendamiento que se establecen efectivamente en Cuba, sobre todo en torno a La Habana, se van a establecer a través de particulares. Pues vamos a encargar a estos que compren una cantidad, que se hagan con el tabaco, que se encarguen también de embarcarlo para mandarlo a España. Es decir, hay un sistema todavía que no está controlado directamente, vamos a decir, por la Hacienda Real en La Habana, y que se encarga de todos esos negocios. Incluso todavía en los años 30, concretamente, hay toda una serie de propuestas para renovar ese sistema de contratas para encargar a particulares. Y en ese momento, efectivamente, el año 39, hay toda una serie de propuestas. Hay algún comerciante importante que conocía el sistema de cómo se compraba el tabaco, etcétera, que oferta a la Real Hacienda unas condiciones para comprar tal cantidad de tabaco. Además, usted me va a pagar a tanto, como va a haber dinero también que va a llegar del situado de Nueva España. Y, sin embargo, en ese momento hay un grupo de comerciantes, hay sobre todo un personaje que es Martín de Aróstegui, no importa tanto el nombre, de origen navarro, que tiene sus connotaciones económicas con otra compañía, de la cual ya hablaremos. Y entonces dice Martín de Aróstegui: esta es una buena ocasión, hay gentes aquí que tienen su dinero, funcionarios reales, algún comerciante, y aquí podemos y tenemos la oportunidad de formar una compañía, de tal manera que esta compañía se encargue de hacer estas operaciones, de comprar el tabaco, mandarlo a la metrópoli, etc. Y así Martín de Aróstegui, el año 39, 1739, se traslada a Madrid. En Madrid tiene una serie de elementos de origen también navarro, porque entre paréntesis les diré, entre paréntesis, que en Madrid existía un grupo de navarros que describe perfectamente don Julio Caro Baroja, la hora navarra, y navarros que se habían trasladado algunos a finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, y estos tenían unas buenas relaciones, por supuesto, entre ellos, y también tenían relaciones y tenían amistades con gente que estaba cerca del monarca. Y estos manejan buenos negocios, manejan dinero, y entonces Martín de Aróstegui se pone en contacto con dos personajes que representan muy bien este grupo de navarros, que tenían también otra característica, que les diré cuando hablemos de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, y consiguen que propongan al rey para constituir una compañía que va a tener su sede en La Habana. Es la única compañía mercantil que va a tener, y en este sistema de colonias, que ahora no se dicen colonias, que va a ser su sede, se va a establecer su sede en una colonia. Ninguna de las inglesas, ninguna de las holandesas. Por supuesto, en España se crean muy pocas compañías. Va a tener la sede en una colonia, y esta va a ser la característica. Entonces, ¿qué es lo que plantean estos? Me presentan al monarca. Vamos a ver, nosotros mejoramos lo que te están ofreciendo por todo este negocio del tabaco, pero pedimos, por supuesto, que nos des, digamos, el privilegio, que firmes la contrata por 30 años o más para que podamos surtir de tabaco a los mercados metropolitanos. Este es el planteamiento. Efectivamente, consiguen la Real Cédula, pero esto era, digamos, un buen negocio, hacerse con el tabaco, pero el rey también va a pedir toda una serie de contraprestaciones. Por ejemplo, que traslade familias canarias a Cuba y a la Florida,
que además la compañía esta que se va a crear, que se va a llamar la Compañía de La Habana, que también abastezca a los presidios de Florida. Y toda una serie, como digo, de, en fin, a cambio de yo te doy el negocio del tabaco, que es fantástico, pero tú me vas a hacer otras cosas. Y efectivamente, vuelve Martín de Aróstegui, vuelve a Cuba, consigue una serie de accionistas allá, los cuales conocía, incluso él se había casado con la hija de un comerciante, en fin, que estaba muy bien situado, que conoce a un grupo de comerciantes, funcionarios reales, etcétera, que tienen su dinerito, y entonces se va a constituir la Compañía de La Habana, Real Compañía de La Habana, y además va a haber también accionistas en la península. Por ejemplo, parte de ese grupo de navarros que estaban en Madrid también se van a hacer accionistas. Y hay otro importante grupo que son los accionistas de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. ¿Por qué? Porque Martín de Aróstegui, entre otras cosas, era también accionista de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y conoce a muchos, y efectivamente hay un grupo importante sobre todo en San Sebastián, en Madrid y en La Habana. Y empieza a funcionar la Compañía de La Habana. El negocio, como les he dicho, es fantástico. Los beneficios que consigue la Compañía de La Habana, limpios de polvo y paja, son como mínimo del 20%, porque la Compañía de La Habana empieza, presenta a los accionistas, presenta sus balances y reparte beneficios muy sabrosos. Con lo cual el negocio realmente le fue muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues sencillamente que justamente por esos años 39-40 hay una guerra en el Caribe. Inglaterra, que quiere poner el pie en ciertos espacios que pertenecían al Imperio Español. Y la Compañía de La Habana se ve en alguna manera también afectada por esta situación. Y entonces, justamente a finales de los años 40, cuando ya ha terminado la contienda, cuando ha costado bastante, cuando hay que construir buques, hay que construir unos navíos para la Real Armada, dice el monarca: bueno, Compañía de La Habana, que estás ganando mucho, que tienes el privilegio del tabaco, y ahora te voy a encargar, vamos a celebrar un asiento, una contrata, por la cual tú me vas a construir en los astilleros de La Habana, que tenía, en fin, un abastecimiento muy bueno de maderas, surtía de herrajes desde el País Vasco, por esa relación que hay con la Compañía Guipuzcoana de Caracas, llevan herrajes también allá, con lo cual me vas a construir tantos navíos, creo que son 12 los que tiene que construir, y a cambio de todos estos favores que te estoy haciendo, porque te mantengo el negocio del tabaco. Efectivamente, la Compañía de La Habana tiene que construir esos navíos y le cuesta bastante porque las maderas no se habían cortado debidamente. Es caro, ya no puede hacer con eso el negocio que hacía con el tabaco, que el tabaco sigue siendo su sector más importante, y no puede realmente hacer lo que hubiera querido y deshacerse de ese asiento. Además, la Compañía de La Habana, que también es interesante, se había comprometido por esa Real Cédula, se había comprometido a llevar géneros, a surtir de géneros europeos a Cuba en general, pero con una condición, que aquí está también parte del negocio de los accionistas, con una condición. Dice: tú, Compañía de La Habana, llevas géneros, pero no los puedes vender al por menor, solamente puedes venderlos al por mayor. Que mejor para los comerciantes. Tengo una serie de géneros que me va a traer la Compañía de La Habana, que me va a vender y que yo también voy a hacer el negocio. De tal manera
que los accionistas y las gentes que están en torno a los negocios de la Compañía de La Habana tienen, por una parte, los dividendos por el tabaco. Por otra parte, tienen la posibilidad de abastecerse fácilmente de géneros géneros europeos que lleva la compañía, y luego, haciéndose de esos géneros, como la compañía no puede venderlos al por mayor, yo los vendo al por menor. Es decir, es un negocio bastante bien montado, sobre todo para todos los que giran en torno a esa sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Tampoco le fue muy bien, porque el año 52 dice el monarca: señores, vamos a trasladar la sede de La Habana a Madrid, que yo quiero controlarla mejor. Y a Martín de Aróstegui, que era el fundador, le acusan de que no había presentado debidamente las cuentas, en fin, tiene toda una serie de problemas, tiene que volver a la metrópoli, vuelve a Madrid, y luego, después de unos años que está peleando y defendiendo su inocencia, vuelve a La Habana y murió a los pocos años. Pero lo cierto es que el negocio del tabaco sigue para la Compañía de La Habana, pero hete aquí que en 1760 le dice el monarca: señores, se acabó el asiento, ya ustedes han gozado 20 años, se acabó el asiento, ya no van a tener, oiga, que nos habían dicho que por 30 años el asiento, la contrata de tabaco, pero todavía no han pasado los 30 años y encima me corta, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es curioso como en ese momento la Compañía de La Habana se plantea, hasta tal punto era importante el tabaco, la Compañía de La Habana se plantea: bueno, no tengo el negocio de tabaco, ¿qué voy a hacer? Cerrar las puertas. Sin embargo, uno de los accionistas importante y director en Madrid de la Compañía de La Habana dice: no, señor, no vamos a cerrar, vamos a buscar cuáles son otros sectores que pueden ser rentables. Y entonces apunta al azúcar. Nosotros ya no podemos, como compañía, no podemos llevar este negocio del tabaco, pero el azúcar puede ser un negocio interesante. Y efectivamente, la Compañía de La Habana sigue con su comercio de llevar los géneros europeos a Cuba, ahí tiene una parte de negocio, y se orienta, ya que le han quitado el tabaco, se orienta hacia el negocio del azúcar y empieza a hacer exportaciones, no excesivamente importantes, empieza a hacer exportaciones a la metrópoli de cajas de azúcar. Y esta es un poco la historia en los años 60, 70 de la compañía. Incluso hay otro fenómeno, y es que la Compañía de La Habana hace préstamos, y de hecho a comienzos del siglo XIX se va a dedicar a esas operaciones financieras. Tiene capital, presta a un interés, y hay momentos, finales del 18, que quienes han recibido el préstamo no pueden devolver. Y entonces le dan a la compañía por 2 o 3 o 4 años la posibilidad de explotar un ingenio azucarero. Con lo cual se va a dedicar a explotar. No lo hace muy bien porque no era una empresa de este tipo, de administrar un ingenio. Era una empresa más bien comercial. Bueno, pero eso le mantiene, y efectivamente es curioso porque la Compañía de La Habana, a pesar de que ya no tenía el negocio primitivo y el motivo por el cual se fundó, sin embargo va a presentar sus balances hasta 1845. Yo, con el último balance que he podido encontrar, 1845, aunque prácticamente está inoperante, porque claro, sí, tenía un balance que tenía un gran caudal que le debía la Hacienda, pero la Hacienda no era morosa solamente ni dudosa, es que estaba quebrada, y eso pues no lo recuperan, pero teóricamente sigue manteniendo. Bueno, pues esta es un poco la historia de la factoría de La Habana, manejada y administrada hasta el año 60 por la Compañía de La Habana, y a partir del 60, ¿qué pasa? Porque digo que la Compañía de La Habana queda apartada.
de la administración del tabaco. A partir del año 60 se plantea institucionalizar en La Habana una factoría, al margen de todos estos arriendos que se habían llevado adelante hasta entonces. Y efectivamente, en 1760 se envía a un factor que va a ser en parte el segundo apellido conocido por los canarios, que es Echeverría Loinaz. Su tío, Martín de Loinaz, había estado de administrador de la renta aquí en Canarias, yo creo que es hacia el año 1727-28. Luego le mandan a Cuba, a La Habana también en relación con el tabaco, y queda otro paisano que me parece que es Astigarraga, pero bueno, da lo mismo. Entonces Echeverría Loinaz va a La Habana, va a ser el factor de La Habana, pero se va a involucrar y va a entrar de lleno en la sociedad de negocios, la sociedad criolla, que seguía haciendo sus capitales, que estaba incorporada como accionista a la Compañía de La Habana. Es un grupo interesante, y es más, Echeverría Loinaz se casa con una Peñalver y Cárdenas, que eran los prohombres de todos esos negocios alrededor de La Habana. Bueno, este es un poco el planteamiento. Luego la factoría funcionaría, no funcionaría bien. Lo cierto también es que a comienzos del siglo XIX, por ejemplo, la factoría de La Habana, que tiene que comprar el tabaco teóricamente con el dinero que le llega de Nueva España, con el situado, no va a llegar ese situado, porque hay muchísimos gastos, porque otra vez hay una guerra, finales del 18, comienzos del 19. Entonces, ¿qué hace la factoría? Pues muy bien, la factoría de La Habana dice: mandar a la metrópoli el tabaco, no, lo que podamos venderlo aquí lo vamos a vender, de tal manera que yo voy a tener unos ingresos porque no me llega el situado, y como decimos, ¿sí?, en mi pueblo, Orcompón, María Antón, aquí no ha pasado nada, ustedes, muy bien, vendo, aquí tengo dinero. Y efectivamente la factoría de La Habana de repente vende no sé cuánto tabaco en el mercado cubano. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes compran ese tabaco? Pues posiblemente bastantes extranjeros. Este es la conclusión, desde luego, a la que yo llegué de acuerdo con los informes que hay. Bueno, dejamos ahí a la Compañía de La Habana, que se mantiene, a la factoría que funciona, independiente ya de la Compañía de La Habana, y a una sociedad que ha hecho sus dineros, que está bien cohesionada. Los matrimonios son endogámicos a más no poder en torno a La Habana, es increíble. Y ahí está, cara al siglo XIX. Vamos ahora con Venezuela, que he dicho que también es un espacio productor, pero muy distinto a Cuba, porque ahí no va a haber un mercado asegurado como era el mercado metropolitano para el tabaco cubano, en absoluto. ¿Por qué? Porque el tabaco venezolano, por gustos, por tradición o por lo que fuera, no era aceptado en el consumo español. Venezuela tiene una población limitada y tampoco puede consumir ese tabaco. Entonces, ese tabaco, ¿qué va a pasar? Que tiene que salir, si se quiere mantener a los labradores que se dedican a cultivar tabaco también cacao, pero a cultivar tabaco, vamos a ver, ese tabaco tiene que salir por alguna parte. Y entonces Venezuela se había configurado en cuanto a la producción de tabaco, y digo también de cacao, pero sobre todo de tabaco, se había configurado de la siguiente manera. 1634, es decir, siglo XVII, los holandeses ponen el pie en la isla de Curazao, que está enfrente de las costas de Venezuela. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente que pequeñas embarcaciones salen de Curazao con algunos géneros europeos
también con harinas, que esto es importante, y lo que van a hacer es intercambiar esos productos europeos por lo que les ofrecen estos labradores, pequeños labradores que sacan su tabaco y que por necesidad lo que hacen es una operación de trueque normalmente. La fluidez monetaria y la escasez de numerario es absoluta en Venezuela, incluso en el siglo XIX, en el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Bueno, y así se va configurando un intercambio que se complementa perfectamente, que los labradores pueden sacar su dinero, sus cosechas, que encima reciben géneros para su consumo, y esto va a hacer que a lo largo de las costas de Venezuela se va a formar y se van a extender toda una serie de cultivos de tabaco. Geográficamente la extensión es importante. Entonces llega el siglo XVIII, llega, como he dicho, un nuevo monarca. Y entonces lo que quiere ese nuevo monarca es recuperar un poco la riqueza que había, colonias, que se había abandonado el comercio, que apenas se saca rendimiento. ¿Qué vamos a hacer? Y efectivamente, uno de las zonas que no se controlaban, que se sabía que había contrabando, es precisamente lo que se llamaba la provincia de Caracas. Y entonces, ¿cómo se va a recuperar? ¿Puede el monarca organizar oficialmente envíos allí? ¿Cómo puede manipular el comercio? ¿Cómo puede sacar beneficio? Se sabía, por ejemplo, que los holandeses sacaban, por supuesto, tabaco, y los holandeses sacaban también cacao, que llegaba, por ejemplo, al puerto de San Sebastián, que entraba a través de Francia, cacao que se vendía a 100 pesos la fanega, 100 pesos. Recalco esto porque cuando llegue la compañía guipuzcoana esto va a cambiar. Bueno, es el momento también para un grupo de comerciantes donostiarras, sobre todo, en este caso son donostiarras, gente del consulado, que están buscando una salida de su comercio. Es un puerto que tenía entrada de géneros europeos por el sistema fiscal concreto, exento, que tenía, y por otra parte, Cádiz lleva su comercio con Indias. Bilbao, por ejemplo, tenía un comercio interesante con lanas de Castilla, que las enviaba a Europa, pero San Sebastián no tiene eso. Y los hombres del consulado dicen, tenemos que hacer algo. Y proponen crear una compañía. Bueno, y seriamente, cuando ya conocen las intenciones de Madrid sobre recuperar el comercio, conocen también un informe económico de un tal Pedro de Olavarrieta, que llega a San Sebastián, ese informe económico de la provincia de Caracas, que dice efectivamente la riqueza y las posibilidades que tenía la provincia, repito, la provincia de Caracas. En el caso, en términos generales, Venezuela. ¿Qué dice ese informe? El informe de Olavarrieta es, fantástico en el sentido de que detalla absolutamente todo. Detalla, por ejemplo, la cantidad de árboles de cacao, productores de cacao, que tenía la provincia. Detalla, por ejemplo, en cuanto al tabaco, cuánta producción se podía sacar. Detalla, por ejemplo, otro producto que era los cueros al pelo, que era otro producto que también solían sacar los holandeses. Y entonces concluye lo siguiente, muy resumidamente, no les voy a decir el número de árboles, pero sí las cantidades que informa Olavarrieta. Concretamente dice, se producen 67.000 fanegas de cacao. De esas 67.000, algunas hay que mandarlas porque consume Nueva España, dice en torno a 12.000, más o menos. También hay que reservar para el mercado interno, que también consume cacao.
15.000. Luego sobran todavía, dice 40.000, que si se crea una compañía, como estaban ya moviéndose los de San Sebastián, quedan 40.000 fanegas que pueden comerciar con eso. Respecto del tabaco, concretamente habla de 40.000 fanegas, es algo más de 40.000 fanegas. Y ustedes calculen que son más de 4 millones de libras. Por ejemplo, el consumo en España, en fin, les estoy diciendo números que no me gusta demasiado, pero bueno, el consumo en España era de 3 millones y pico, alguna vez llegó a 4, pero luego baja. Esta es lo cual significa que la producción de tabaco me estoy pasando de la hora, casi. La producción, sí, en Santiago tengo que decir otras cosas, tengo que llegar al siglo XIX. Entonces, esta es la situación. Además se pueden sacar cueros al pelo y otra serie de cosas, el índigo, etcétera. Bueno, entonces en San Sebastián van a conseguir, por supuesto, del rey crear una compañía de comercio por acciones, que entonces era una novedad en España. Se abre la suscripción, se redacta una especie de reglamento en septiembre del año 1728, y la suscripción queda abierta. Acciones, compran bastantes, sobre todo donostiarras. Se mete también ahí Martín de Aróstegui, el que luego va a ir a La Habana. También entran como accionistas un grupo importante de los navarros situados en la corte, que se relacionaban muy bien con la corte, que también algunos van a ayudar a Martín de Aróstegui, el de la Compañía de La Habana, y la suscripción queda abierta durante 5 años. Apenas se consigue la mitad del capital. ¿Quiénes entran, aparte de estas gentes? Pues apenas. Y es curioso porque, claro, llegan noticias a San Sebastián mientras se está gestionando esto, se está captando accionistas, se está armando algunos navíos. Y resulta que dicen: oiga, ¿qué están haciendo ustedes, donostiarras? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tanto que dicen la compañía? ¿Y cuánto tiempo tardan en fundarla? Aquí la frase es: aquí hasta se mofan de ustedes, pero a la hora de la verdad resulta que apenas hay suscriptores que sean de fuera de ese entorno. El rey va a ser accionista, pero ¿cómo va a ser accionista? Igual que en la Compañía de La Habana. El rey es accionista, pero dice: yo compro 200 acciones, pero no desembolso. Y será a cargo de los derechos que tenga que pagar la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Es decir, la Compañía Guipuzcoana lleva géneros, tiene que pagar en Cádiz, de acuerdo con la relación de los géneros, que gran parte salen del puerto de San Sebastián. Bueno, y aquí en honor también hay que decir del puerto de Pasaya, de Pasajes, porque parte del puerto de Pasajes era jurisdicción de San Sebastián. Pero bueno, vamos a poner, los navíos salen de ahí, van a Cádiz, van con la lista de lo que sacan, y de acuerdo con eso tienen que pagar una serie de impuestos, y el rey va descontando hasta cubrir y pagar sus acciones. Este es un poco el planteamiento. Incluso el que había hecho el informe económico de Caracas, de la provincia de Caracas, dice: oiga, conviene que lleven dinero contante y sonante. Les dice: yo calculo que sería necesario, para que ustedes compren el cacao, sobre todo el tabaco, a ver cómo lo compran, y cueros al pelo, lleven 40.000 pesos. Este es lo que dicen. Bueno, efectivamente, la Compañía Guipuzcoana empieza a funcionar, salen los primeros navíos. Eso sí, el rey, por si acaso, dice: muy bien, yo concedo a la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas el derecho de que puedan enviar 2 navíos de permiso, acompañan a alguna embarcación menor, pero no le doy el privilegio en exclusiva. No vaya a ser,
porque no se conocía todavía muy bien cómo podía funcionar eso. No vaya a ser que luego me arrepienta y les tenga que quitar ese privilegio en exclusiva. Por tanto, de momento puede ir algún comerciante privado siempre que le habilite para ello, pero es así como se plantea. Bueno, empieza a funcionar la compañía guipuzcoana, vuelven los primeros navíos al puerto de Cádiz, parte del cargamento también va a ir a San Sebastián, pero fíjense lo que ocurre con el tabaco. Resulta que traen unas cantidades de tabaco, seguían funcionando los holandeses allí en Venezuela y deben transportar el tabaco que llega de la compañía de guipuzcoana, de Caracas, lo van a transportar a Ámsterdam. Van a hacer allí navíos más pequeños, van a hacer allí el cambio, pero el control simplemente con un funcionario real. Se pueden ustedes imaginar el contrabando que puede ir ahí. Pero este es el planteamiento. Controlará un funcionario real, pero ustedes cogen el tabaco y lo mandan a Ámsterdam. Y es así como se funciona. Hay una especie de acuerdo entre, digamos, la compañía guipuzcoana de Caracas y los holandeses, porque claro, los holandeses sacan tabaco. La compañía guipuzcoana no puede comprar ese tabaco porque ¿cómo lo va a vender? Lo tiene que sacar fuera. Y en Europa, quienes manejan ese tabaco son precisamente los holandeses. Y si no lo hace por esa vía, no puede controlar. Por otra parte, los holandeses, cuando sacan el tabaco de Venezuela, les dan a los labradores a los productores toda una serie de géneros que intercambian. Y la compañía guipuzcoana de Caracas no era del todo capaz de abastecer debidamente de toda una serie de géneros que demandaban esos labradores. Y por otra parte, si se corta tajantemente eso, que era difícil, ¿qué van a hacer todos esos labradores que producen y dicen, y no podemos vender la mercancía? Es decir, hay un entente, ¿no?, bastante cordial con los holandeses, sobre todo con el tabaco, no tanto con el cacao. Cuando llega el cacao a la provincia, por ejemplo, de Guipúzcoa, por manos de la guipuzcoana, resulta que les he dicho yo, ¿se acuerdan a qué precio se vendía la fanega? No me han escuchado. A 100 pesos. Cuando llega a San Sebastián por vía guipuzcoana, ¿saben a cuánto? ¿Cuánto se imaginan? Ustedes son peor que mis alumnos. A 50. ¿Saben a cuánto compraban en Venezuela el cacao? Entre 6 y 8. La diferencia, como decía uno que se dedicaba a la econometría, el error de confianza. O sea, es un negocio redondo, redondísimo. Y efectivamente los dividendos que reparten los primeros años la guipuzcoana son extraordinarios. Entonces, a lo largo de estos años, ¿qué es lo que se va a conseguir? La compañía guipuzcoana quita algo del tráfico del cacao a los holandeses. Apenas quita el tráfico del tabaco. Les voy a enseñar unos gráficos para que vean, a ver si puedo pasar esto debidamente. Vamos a ver, aquí. Se ve bien, ¿no? Bien, pues miren, los puntitos es el tabaco que comercializan los holandeses. La línea verde, como pueden observar, es lo que maneja la guipuzcoana. Y efectivamente hay un repunte a comienzos, porque esto es entre el funcionamiento 1830,
¿Qué pasa? Que no se El cursor no se ve. no se ve. Bueno, pues ya les digo, no se preocupen. Vamos a ver. Esto es el tabaco que sacan los holandeses entre 1732 y 1752. Vamos a ver cuál es la interpretación, que aquí se ve, yo creo que bastante claro. Los primeros navíos, ese que llega, que les he dicho a Cádiz, que solamente puede revisar un funcionario real, que se cargan en otros navíos más pequeños y se mandan a Ámsterdam, corresponde con estas cantidades. Esto es el contrabando, ¿eh? Oficialmente sacarían lo que sea. Sin embargo, estos años es el tabaco que comercia la compañía guipuzcoana, que es mínimo. Sin embargo, los holandeses hacen su agosto con el tabaco de contrabando. O sea que esta era la realidad. El tabaco, la compañía guipuzcoana no logró frenar a los holandeses. Siguen sacando tabaco medio oficial y, por supuesto, de contrabando. En cambio, el comportamiento del cacao, que creo que es el gráfico siguiente. ¿Qué pasa? Pues, uy. Pues no me corre. No sé. Aquí, menos mal. Bueno, este es el cacao. El cacao en la línea roja es, vamos a ver, cantidades que llegan de cacao a Ámsterdam, y el tabaco se repite el gráfico de antes, que es este. Ahora bien, el cacao entre 1828, 30, 33, el cacao que sacan de contrabando los holandeses es bastante menor, hasta el 39. Se ve. Bueno, y en cambio aquí el cacao que sacan, aparte del tabaco, el cacao que saca sube. ¿Por qué? Porque resulta que estos años, 42, el 52, aquí 54, ¿qué es lo que ocurre? Pues sencillamente que hay guerra, y la compañía de La Habana, incluso el año 52, se traslada a la sede principal a Madrid, y hay las cantidades se distorsionan totalmente. Pero lo que sí es cierto es que en cuanto empieza a funcionar la compañía guipuzcoana, el cacao que sacan los holandeses es menor. Y luego en años sucesivos, por supuesto, porque hay una constante por parte de la guipuzcoana de Caracas. Bueno, pues entonces esta es un poco la situación general, pero llegan los años 50. En los años 50, y que no quiero darles tanto la lata, que se están cansados. El que esté cansado, que levante la mano, le dejo salir, como decían mis alumnos cuando empezamos a prohibirles. Yo les decía, bueno, si hay tantas ansias de fumar, porque yo creo que fui la primera en la facultad que les dije que no fumaran, por favor, en clase. Digo, y teníamos unos ventanales enormes. Digo, si hay tantas ansias de fumar, ustedes pueden salir, que yo no me enfadaré, fumen rápido y entren otra vez. Y no salía nadie, la verdad es esa. Bueno, entonces, ¿qué ocurre mientras con el tabaco? La compañía guipuzcoana, ¿qué puede hacer? Entonces es curioso porque a partir ya del 52 resulta que se le dice a la compañía guipuzcoana, mira, lo que tienes que hacer es comprar solamente los tabacos de calidad. Se pueden ustedes imaginar que encima se les dice a los labradores, señores labradores, ustedes solamente les voy a comprar y voy a prohibir que salga el tabaco, y solamente les voy a comprar tales clases de tabaco. Las protestas son enormes, el descontento es enorme, e incluso la compañía guipuzcoana dice que esto no se puede mantener.
¿Cómo se resuelve la situación? Bueno, se resuelve la situación ya el año 58. ¿El año 58 qué ocurre? El año 58 la compañía guipuzcoana suscribe una contrata con tabaqueros de Ámsterdam, por la cual les va a abastecer durante 5 años a un grupo de tabaqueros en Ámsterdam que tienen la exclusiva de comprar el tabaco y de manipular ese tabaco, de manufacturarlo, porque a través de Ámsterdam ese tabaco se distribuía en Europa. Es interesante, por ejemplo, ver quiénes son los que compran en Holanda. Y el grupo, de la contrata, de la compañía, que es la Weiner y no sé qué, pero lo de menos es el nombre, ¿quiénes componen? Por ejemplo, hay un regidor del Ayuntamiento de Ámsterdam, pero lo más interesante, está el rector del almirantado de los pertrechos y no sé qué para navíos, que también está dentro de ese grupo. Y luego hay un grupo por los nombres, un Jacob, en fin, que se puede ver también que hay un elemento judío, de los que, digamos, controlaban bastantes negocios a través de Ámsterdam. Con lo cual, ya se puede vislumbrar qué es lo que se necesita, por qué se consiente que se firme ese contrato, porque interesa a la construcción naval, a la Armada Española, disponer de dinero que pudiera disponer el Real Erario en Ámsterdam, saldos favorables para comprar velamen, pertrechos, etcétera, que se compraban en Holanda. Y esta es un poco la filosofía que luego se va a ver más adelante de forma escandalosa. Efectivamente, la contrata esta funciona, se firma luego una más, esta primera funciona y hay cantidades de tabaco en los primeros años de los 60, de la década de los 60, que llega tabaco a través de la compañía guipuzcoana, que se sabe que ese tabaco iba para el cumplimiento de la contrata. Incluso hay también cantidades de tabaco que llegan por cuenta del rey, y la verdad es que no sé decir si ese tabaco por cuenta del rey era para su consumo, no creo que fumara tanto, o también para mandar a Holanda y conseguir esos saldos, como les he dicho, favorables. Bueno, y aquí queda la cosa, años finales de los años 60, 70, ¿y qué va a pasar respecto del tabaco? Hemos dicho, funciona el estanco independiente en Cuba, en Venezuela no hay, y eso que era país productor, pero en los años 60 va a haber, como siempre, necesidades de dinero para la Real Hacienda, para gastos, etcétera, y va a haber, digamos, una primera etapa que dice el monarca: oye, ¿por qué no creo estancos? ¿Por qué no controlo el tabaco en América, en diferentes espacios? Porque por ahí puedo sacar un dinero. Y efectivamente, a partir del 59, 66, 1759, 1766, hay, digamos, una primera etapa de crear estancos en América. ¿A dónde se mira crear estancos? ¿Y cuáles son los primeros? Pues allá donde puedo sacar más beneficio. ¿Dónde puedo sacar más beneficio? Pues donde se produzca más, Cuba queda aparte, o donde haya un mercado abundante que pueda vender mucho y también tener mis ingresos. Entonces se crean 3 estancos en ese periodo. 1759 se crea el 1764 y 1766, se crean 3 estancos que cumplen estas características. Se crea el de Perú, mercado consumidor. Si yo controlo el tabaco de lo que se vende, estupendo, saco un beneficio, hay población. ¿Dónde más? Nueva España, una zona productora y una zona consumidora,
Con lo cual, creo ahí el estanco, también obtengo dinero. Y hay, digamos, un intermedio que es Guatemala, que era productor-consumidor, pero bueno, entra dentro de estas posibilidades. Y los efectos son bastante buenos. Pero unos años más tarde, las necesidades hacendísticas cada vez eran mayores. Además, a partir de 1778-79, nueva guerra contra Inglaterra, nuevos problemas hacendísticos, etc. Y entonces, la segunda etapa de creación de estancos, no me voy a meter con el de Nueva Granada, se van a crear en Buenos Aires, Paraguay, y se va a crear el de Venezuela. Guayaquil también, pero bueno, estos tres son importantes. El primero y el segundo, el caso de Río de la Plata, Paraguay, bueno, era una consecuencia un poco de la división administrativa, porque se cambia la división administrativa en esa época. Pero el de Venezuela era una zona productora, no es tan abundantemente consumidora, pero tengo posibilidades de crear un estanco. Pero, ¿cuál había sido la tradición en Venezuela? La tradición en Venezuela es que a través del contrabando de los holandeses y de ese comercio mayormente autorizado o que no se miraba demasiado, había un intercambio, los productores, los labradores sacaban su producto, conseguían otros géneros y esto funcionaba. Si se establece un estanco duro, esto no va a funcionar y va a haber muchas quejas. Entonces, el intendente, porque el estanco de Venezuela se plantea en 1777, aunque empieza a funcionar en 1779. Pues bien, en 1777 hay por primera vez un intendente que es José de Ábalos. José de Ábalos tiene la misión de crear el estanco. Claro, pero José de Ábalos, conociendo un tanto la situación que se daba, dice, hombre, vamos a tener algo de cuidado. Y no vamos a establecer un estanco, digamos, como se han establecido otros. No, vamos a hacer que el labrador, el que deposita, el que tiene que vender a un precio concreto el tabaco, le vamos a dar la oportunidad de que sea por encabezamiento. Es decir, puede seguir el sistema de te entrego esto y me pagan la cantidad y el precio que se había dispuesto. Pero puedo hacer, que me den tanto una cantidad a costa de. Normalmente, claro, el segundo método era mejor. Sin embargo, va a encontrar la oposición total de gobernadores y tal, porque dicen los gobernadores que eso les ofende realmente. Hay unas frases tremendas, porque claro, ofende a su dignidad. A ver, por lo tanto, que el encabezamiento que no se establezca, porque ¿cómo van a consentir ellos? Pero la situación era, y los negocios que se hacían absolutamente no confesables, hace que Ábalos diga lo siguiente, unos años después del establecimiento del tabaco, del estanco del tabaco. Dice, los subdelegados de la Intendencia y los gobernadores, por la insaciable codicia con que han tirado a enriquecerse, sin perdonar medio ni diligencia. Ellos han tratado a sus naturales no solo con dureza, sino con tiranía, siendo, en vez de gobernadores, unos piratas, que solo aspiran quitarles su hacienda y engrosar sus intereses. Esta era un poco la realidad de lo que veía concretamente Ábalos. Bueno, el estanco se establece. Yo no sé realmente cómo terminó este estanco bajo el Imperio Español, el estanco venezolano, no lo sé. El estanco va a durar hasta 1833, desde que se empieza a funcionar el 79, aunque digamos el
certificado del establecimiento es del 77 y teóricamente dura el estanco incluso después de la independencia. Ahora, yo no sé realmente, bajo el dominio español, cómo funcionó o de qué manera, no lo sé. Sé que entre los números que se han publicado de los rendimientos son entre 1779 y 1795, creo. Es decir, en 15 años la renta del tabaco en Venezuela se multiplica por 10. Por lo tanto, fue una gran cosa, ofreció muy buen rendimiento el estanco. Incluso hay un historiador, Arcila Farias, que dice que ha estudiado el estanco del tabaco, dice que fue el impuesto mejor, por los rendimientos que daba. Bueno, habría que saber hasta qué punto. Pero no terminaba ahí la cosa, porque, como les he dicho, empieza a funcionar el 79, pero aquí, ya para el 79-80 están todos los estancos que se han establecido, los de la primera etapa y los de la segunda, están en pleno funcionamiento, hay rendimientos, Cuba no entra ahí, es un sistema distinto. ¿Y qué es lo que ocurre en el 79? Nuevas necesidades hacendísticas, nuevas necesidades, y entonces hay un decreto que se dice: señores que administran los estancos en América, cuenten y manden las cuentas, porque todas las rentas del tabaco son remisibles a España. Ni qué decir, tienen que algunos administradores contestan: oiga, sí, los rendimientos son estos, pero es que no podemos mandar, porque resulta que hemos tenido que pagar fortificaciones, hemos tenido que pagar expediciones, hemos tenido que... cantidad de cosas. Y entonces algunos ni contestan, ni siquiera se dignan contestar. Y en general las protestas son, numerosas. Pero no termina ahí el asunto, porque resulta que unos años más tarde, 1787, este es el 79, el 87, hay que renovar la armada, hemos pasado una guerra, se han destruido navíos. Entonces, las rentas del tabaco y de los naipes y del pulque y de lo que sea, por favor, manden ustedes todas las cuentas y manden el dinero. Y entonces nos encontramos con un problema de competencias entre las secretarías de Estado, los ministerios, vamos a decir. ¿Por qué? Pues porque está un titular en Hacienda. Y este titular de Hacienda, que es Pedro López de Lerena, este titular de Hacienda es el que recibía las rentas americanas y administraba esas rentas dentro del Departamento de Hacienda. Pero resulta que hay otro ministro, otro secretario de Estado de Indias, que es Antonio Valdés, que tenía mucho predicamento ante el rey, que está pintado en un cuadro además muy curioso, que lo conocerá la que mañana va a intervenir y que va a ofrecer un poco de glamour a estas sesiones, porque mostrará una cantidad de imágenes muy interesantes del tabaco. Y entonces Valdés resulta que en un momento dado no solamente va a ser ministro, el secretario de Estado de Indias, sino que se le va a unir el de Marina. Y va a tener dos ministerios, Marina e Indias. Y entonces el de Hacienda está reclamando las rentas del tabaco y además dice: oiga, y el tabaco de Venezuela, se han hecho unos ensayos y es muy bueno, es de una gran calidad para la fabricación de rapé, que se empezaba también a usar. Y claro, entonces hay que reservar hoja de tales variedades, de tales calidades, para mandar a España para fabricar rapé, que es un producto que parece que sube. Y le dice el de Marina: ni hablar, ni muchísimo menos. El tema de Venezuela es mucho mejor que esa hoja que se ha almacenado en diferentes lugares. La de Venezuela es mucho mejor que se mande a Holanda. ¿Por qué?
Pues porque los pobres labradores, si no, no pueden dar salida. Bueno, les pinta un panorama catastrófico. Efectivamente, había bastante hoja acumulada de Venezuela, y el de Marina dice que esto a Ámsterdam, que así se va a aliviar a los labradores. Este es el planteamiento. De tal manera que quien está al frente, responsable del tabaco, dice: oiga, estoy recibiendo unos comunicados que son contradictorios. Resulta que el de Hacienda me dice que mande a España y el otro me dice que mande a Ámsterdam. ¿En qué quedamos? Díganme ustedes claramente qué tengo que hacer. Total, que tienen que llegar a un acuerdo, ya digo, con el beneplácito del rey apoyando a Valdés, y tienen que llegar los dos ministerios, Marina e Indias por una parte y Hacienda otro, tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, en adelante se dice lo siguiente: tú, Hacienda, no vas a recibir eso, va a quedar en Indias y al cargo también de Marina. Y, por otra parte, tu Hacienda ya no te vas a encargar, por ejemplo, de la construcción de navíos para la Real Armada. De tal manera que ya se está viendo cómo el de Marina lo que quería todo ese tabaco para mandarlo allí a Holanda, para tener saldos, para poder comprar velamen, para poder ayudar también a la construcción de Marina. Y efectivamente el resto de los estancos y el resto de las rentas de naipes, de pulque, etcétera, etcétera, van a parar a Marina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en parte lo que se construye en los arsenales reales en España, de alguna manera, esas rentas van a cubrir parte de ese presupuesto. A ver si me sale ahora el gráfico bien. No me sale. No, este es otro. Bueno, da lo mismo. Realmente cubren parte de los gastos, y encima va a tener saldos en Holanda para poder ayudar a esa construcción con velamen, etc. Bueno, hasta aquí vamos a decir el siglo XVIII, cómo funciona el estanco, pero estas economías, de alguna manera, llega al siglo XIX, me estoy pasando, ¿verdad? Sí, no, ahora no me dice nadie que no. Bueno, termino muy brevemente. Estas economías se tienen que incorporar en el siglo XIX a la economía internacional. Entonces, Cuba se mantendrá bajo el Imperio Español, pero Cuba ya advierte, dice, con la llegada y la ocupación de las tropas napoleónicas en España, con un nuevo rey que no es el Borbón, dice en bastantes espacios americanos, dice: nosotros ¿qué vamos a hacer? No queremos a ese Borbón, no tenemos seguridad, entonces nos vamos a independizar. Este es un planteamiento. En Cuba concretamente, que no se va a independizar hasta 1898, se plantean lo siguiente: oiga, tenemos que jurar luego cuando vuelve Fernando VII, tenemos que jurar fidelidad al rey, pero no vamos a jurar si no queda abolido el estanco del tabaco. Entonces, es una condición que se pone, y así, de esta manera, o como consecuencia, o con el malestar que había provocado, queda abolido el estanco del tabaco en 1817, después de 100 años. El caso de Venezuela es distinto. El caso de Venezuela también se plantearon, y hay, de alguna manera, reacciones críticas a lo que está pasando en España. Y hay una sublevación para la independencia. ¿Quiénes, llevan adelante primero esa sublevación? Pues precisamente la élite, porque temían que hubiera reacciones más graves, etc. Este es un poco el planteamiento. Ahora bien, la guerra en Venezuela va a durar hasta 1821, con otro problema añadido, que también se pensó en crear la Gran Colombia, que aquí nos podría explicar el amigo que intervino ayer sobre el estanco en Colombia. Y claro, esto va a llevar no solamente a la guerra en Venezuela, que va a causar una destrucción
absoluta y total, sino que va a llevar también a toda una serie de planteamientos e inestabilidad política prácticamente hasta 1830. ¿Qué va a hacer Cuba para incorporarse a esa economía internacional? Cuba ya se había empezado a orientar con el azúcar. Ya hay 3 ejemplos mínimamente que les voy a decir, 3 ejemplos de criollos que habían hecho dinero sus padres o sus abuelos con el tabaco, que se habían incorporado como accionistas a la Compañía de La Habana, que se habían aprovechado de ese comercio, que se habían aprovechado de comprar o prestar a los labradores de tabaco dinero a cambio del fruto, para luego incluso, no solamente con la Compañía de La Habana, sino también con la factoría, que cuando se establece en 1760. Y entonces estos ya derivan en ingenios azucareros. Y ahí les voy a citar 3 casos, nada más. Encima hay un ennoblecimiento de estos criollos, de esta élite cubana, sobre todo habanera. Hay un caso de Nicolás Peñalver y Cárdenas. Los Peñalver y Cárdenas, Sotolongo, Calvo, etcétera, todos estos llegan a ennoblecerse. Este individuo, que vive finales del 18, comienzos del 19, es hijo del primer conde Peñalver. Cuando muere, su hermana ya ha dicho que se casó con el factor el Echeverría Loinaz. Cuando muere tiene, a finales del 18, antes de morir, un ingenio azucarero importante. Hay otro que el título quizá lo conozcan, que es José Beitia y Rentería. José Beitia y Rentería, que va a ser el primer marqués del Real Socorro, título que hasta hace poco lo ha tenido Alicia Koplovich, que hubo un problema también, ahora lo tiene su hijo. Bueno, entonces, su hijo concretamente, que va a ser el segundo marqués del Real Socorro, tiene al morir 4 ingenios azucareros, más 3 en copropiedad con otros. Está clarísimo. Hay otro individuo, que es el hijo de Lorenzo Montalvo. Lorenzo Montalvo había sido el que había dirigido los astilleros de La Habana, de la construcción de lo que se le encargó a la Compañía de La Habana. Y bien emparentado con todas estas familias en torno a la Compañía de La Habana. Bueno, pues el hijo de Lorenzo Montalvo, que es Ignacio Montalvo Ambulodi fue uno de los directores de la Compañía de La Habana, a se le da el título de conde de Casa Montalvo. Tenía nada más y nada menos, a finales del siglo XVIII, que 8 ingenios, más de 500 esclavos, 74.000 hectáreas de tierra, 14.000 cabezas de ganado. Y es un hombre progresista. Por ejemplo, está también alineado con la Real, Real Sociedad Económica de La Habana. Había sido también socio de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Y entonces se preocupó de introducir la máquina de vapor, etcétera, etcétera. Bueno, pero esta es la realidad. En términos de números, ¿cuál era la realidad de Cuba? 1.750. El 86% de lo que exporta es 1.750, que era lo más importante en Cuba, tabaco. El 9% azúcar. Llega el siglo XIX, ya hemos visto a qué se dirigen los negocios de estos. El mayor, volumen de exportaciones, azúcar, con una serie de variaciones por el tema de los precios, porque dependen de la economía internacional. Volvamos a Venezuela. Había sido el tabaco en el siglo XVIII, había sido el cacao, se crean haciendas de cacao, apenas hay grandes haciendas y grandes inversiones en la segunda mitad del siglo XVIII en el tabaco, y empieza a aparecer otro producto, finales del XVIII, que es el café.
Llega el siglo XIX, después, y considerando toda la inestabilidad política, el mayor volumen y valor de las exportaciones va a ser el café. Va a quedar por debajo el cacao, y luego aquí tienen en este gráfico la evolución de los valores. Esto es del café, aquí hay una interrupción, el cacao va por aquí y empieza a aparecer ya en 1920, ¿qué empieza a aparecer? El petróleo. Entonces ya el petróleo, fíjense dónde queda el valor del café, del cacao, porque el petróleo va a ser el gran boom para la economía venezolana, ya no cambia. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, lo mismo le pasaba al azúcar. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, depende de los mercados internacionales, de las variaciones del mercado internacional, de los precios del mercado internacional. Aquí, por ejemplo, en torno a los 44, 48 hay una crisis mundial, el 44-45 bajan los precios, el 47-48 hay un 1847-48 hay una crisis financiera seria que se desata primero en Inglaterra pero se extiende, en fin, y eran economías que dependían prácticamente de un monocultivo y de los mercados internacionales. Y este es un poco, por ejemplo, en el caso de Cuba, es curioso cómo las grandes variaciones que hay, también el 44-45, ya en el siglo XIX, y por ejemplo en 1866, del 66 al 67, resulta que de repente Estados Unidos importa el doble de azúcar de Cuba, porque había terminado la guerra de secesión en Estados Unidos y hay un boom de expansión económica y de consumo de azúcar, y se multiplica por 2. En cambio hay otros países europeos que empiezan a introducir la remolacha y baja la importación de azúcar. Bueno, y con esto ya les he dado bastante la lata y muy agradecida por la atención que han tenido. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Gracias.